Estaba sentado en mi escritorio, rodeado de informes de rendimiento y concentrado en una hoja de cálculo, cuando la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Sin llamar, sin previo aviso. Ricardo, mi jefe, entró como una furia en plena misión. Lanzó una carpeta de manila sobre mi escritorio con un golpe seco, el sonido rompiendo el silencio de la oficina. Tenía la cara roja, los ojos entrecerrados, y ni siquiera esperó a que yo dijera nada antes de empezar. Tenemos que hablar, espetó, como si yo tuviera elección. Se me revolvió el estómago, pero no lo demostré. Levanté la vista, intentando mantener la voz firme. Claro, Ricardo, ¿qué pasa? Estamos reestructurando, dijo. Tu departamento va a ser reducido. Con efecto inmediato. Al principio, las palabras ni siquiera tenían sentido. Parpadeé, esperando que soltara el chiste, pero nunca llegó. Sin previo aviso, sin evaluación, nada. Tragué saliva, conteniendo el pánico. No lo entiendo. Hemos estado cumpliendo nuestros objetivos. Ricardo me interrumpió con un gesto de la mano, como si mi esfuerzo no significara nada. No has demostrado potencial de liderazgo. Simplemente no tienes lo que hace falta para llevar a esta empresa a donde tiene que ir. Sus palabras dolieron. Y no solo por el despido. Fue la forma en que lo dijo, como si yo fuera un empleado de bajo rendimiento y no el tipo que se había partido el lomo para construir un departamento desde cero. Quería golpear algo. Demonios, quería golpearlo a él, pero no lo hice. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma, a que no viera cómo me rompía por dentro. De acuerdo, dije, poniéndome de pie. Entiendo. Gracias por informarme. Recogí mis cosas lentamente, intentando que no se notara la conmoción, aunque me temblaban las manos mientras recogía las cosas de mi escritorio. No quería montar una escena. No quería darle a Ricardo la satisfacción de verme perder los estribos. Salí de la oficina, con un silencio a mi alrededor casi asfixiante. El sonido de mis pasos retumbaba, demasiado fuerte en el pasillo vacío. Ricardo ni siquiera se giró para mirarme. Ya estaba al teléfono, pasando a su siguiente asunto importante, como si yo nunca hubiera importado. 2 semanas antes de que Ricardo me despidiera, antes de que todo se viniera abajo, me senté frente al licenciado Morales en su polvorienta oficina. El olor a cuero viejo y papel era denso en el aire. Me entregó el sobre, sellado e impecable, como un desafío envuelto en papel blanco. Feliz cumpleaños adelantado, Javier, dijo, con voz seca pero firme, como si hubiera dado noticias así cientos de veces. Miré el sobre, con el escepticismo a flor de piel. ¿Qué es esto? Es de tu padre. Se supone que no debes abrirlo hasta que cumplas 40, explicó el licenciado Morales, con una extraña mirada en sus ojos. Esa fue su petición. Había estado temiendo esta reunión. Mi padre había fallecido hacía 5 años y nunca me había sentido más a la deriva sin él. Él siempre fue el que planificaba, el tipo que tenía una visión para todo, nuestra familia, la empresa, mi futuro. Odiaba no haber podido estar a la altura. Pero esto era extraño. Ni siquiera estaba seguro de querer saber qué había dentro, pero la curiosidad me pudo. Abrí el sobre, sintiendo el papel suave contra mis dedos, y saqué la carta. Javier, a estas alturas, ya tienes 40 años. Sé que no te gustan las sorpresas, pero te voy a dar una de todos modos. Todo lo que construí, lo construí para ti. Ahora es tuyo. Posees el 75% de las acciones con derecho a voto en la empresa. Eres el accionista mayoritario. La junta directiva nunca sabrá que eres tú hasta que decidas tomar el control. Tienes lo que hace falta para liderar esta empresa, pero solo si estás listo para dar un paso al frente. Confío en que tomarás la decisión correcta. Tú puedes con esto. Dejé que la carta cayera sobre el escritorio, con el pulso acelerado. Levanté la vista hacia el licenciado Morales, con la cabeza dándome vueltas. ¿Me estás diciendo que soy el dueño de la empresa? Apenas podía creerlo. El licenciado Morales asintió lentamente, pero no había emoción en su rostro, solo esa especie de certeza tranquila que solo se tiene cuando se sabe lo profundas que son las aguas. No es solo la propiedad, Javier. Tienes el control. El fideicomiso es hermético.
La Junta no lo sabe. La empresa no lo sabrá, y no lo harán hasta que decidas actuar. Se me hizo un nudo en la garganta. Yo. Ni siquiera sé qué decir. No tienes que decir nada. Tu padre lo preparó por una razón. Pero ahora, el poder está en tus manos. Me recliné, intentando procesar el peso de todo aquello. Mi padre me había dejado las llaves del reino, esperando a que yo diera un paso al frente y lo tomara. Sentí una extraña mezcla de incredulidad y adrenalina recorrer mi cuerpo, como si despertara de un mal sueño a algo tan real que era casi sofocante. La voz del licenciado Morales atravesó la niebla. Tienes que mantener esto en secreto. Nadie puede saberlo hasta que tú lo decidas. Pero cuando lo hagas, hizo una pausa, con una mirada cómplice, cuando lo hagas, no serás solo un accionista. Serás quien tenga el poder suficiente para derribar al director ejecutivo, Ricardo. El nombre supo a ceniza amarga en mi boca. Pensó que podía desecharme como si yo no fuera nada. Pero yo no era nada. Era el accionista mayoritario. No solo tenía un sitio en la mesa. La mesa era mía. Miré al licenciado Morales, con la voz más cortante de lo que pretendía. ¿Cuán pronto podemos actuar? El licenciado Morales enarcó una ceja, con expresión indescifrable. Cuando estés listo, pero es tu jugada, Javier. Nadie más puede hacerla por ti. Sostuve la carta en mis manos de nuevo, apretándola con fuerza mientras pensaba en todo lo que Ricardo acababa de quitarme. No solo me había despedido, me había subestimado. No tenía ni idea de quién era yo realmente ni de lo que era capaz. Lo descubriría. Muy pronto, lo descubriría. Los días después de que Ricardo me dejara ir fueron extrañamente tranquilos, como si el mundo estuviera esperando que algo se rompiera, pero no pasó nada. Ricardo se paseaba por la oficina como si nada hubiera ocurrido. Estaba demasiado ocupado interpretando el papel de director ejecutivo intocable como para preocuparse por mí o por cualquier otra persona. Mis compañeros, por otro lado, no estaban muy seguros de qué hacer. Los pillaba en los pasillos susurrando, mirándome de reojo para luego apartar la vista rápidamente. No querían preguntar. No querían saber. Ninguno se me acercó, probablemente por miedo de que se les pegara. Demonios, no los culpaba. Recursos Humanos empezó a llamar, primero una vez, luego dos, pidiéndome que fuera a una entrevista de salida, pero los ignoré. No quedaba nada que discutir. ¿Qué iban a hacer? ¿Preguntarme si estaba triste por perder mi trabajo? No lo estaba. Estaba furioso, pero no iba a suplicar por explicaciones que no significarían absolutamente nada. Así que, en lugar de eso, me senté en la mesa de mi cocina. La misma mesa en la que me había sentado durante años, día tras día, desayunando, repasando planes, revisando correos de la empresa. Ahora, miraba fijamente documentos de accionistas, pasando las páginas con manos temblorosas. Pero esta vez, no era solo jerga corporativa. Era mi futuro, y si era sincero, era más poder del que jamás pensé que tendría. Cogí el teléfono, marqué el número del licenciado Morales y esperé. Javier contestó, con la voz tranquila, como si supiera lo que se avecinaba. Estoy listo, dije, con voz firme. Manos a la obra. Bien, dijo, sin dudar. Convocaremos una reunión de emergencia de la junta directiva. Reuniremos a todos en la sala lo antes posible. Cuanto antes, mejor. Ricardo todavía no sabe nada de tu nueva situación. Para cuando la junta se entere, será demasiado tarde para él. Sentí una emoción silenciosa al pensar en Ricardo siendo tomado por sorpresa. El cabrón engreído no tenía ni idea de lo que se le venía encima. ¿Cuán pronto podemos organizarla?, pregunté, sintiendo ya la presión de los siguientes pasos. Tan pronto como tengamos los documentos listos, dijo el licenciado Morales. Tendremos que enviar la notificación oficial. Pero Javier, sabes que esto no va a ser fácil. No se trata solo de aparecer. Tendrás que tomar el control desde el principio. Lo tengo controlado, respondí. No podemos darles tiempo para hablar o entrar en pánico. Quiero que la reunión se fije para la semana que viene. Ricardo no se lo esperará. El licenciado Morales hizo una pausa, probablemente para asegurarse de que no me estaba echando atrás.
De acuerdo, lo prepararé todo. Esto tiene que mantenerse en secreto. Los miembros de la Junta no tienen ni idea de que posees la mayoría de las acciones. No lo descubrirán hasta que estés en esa sala. Y cuando lo hagan, se interrumpió, su voz cargada con lo que no se decía, cambiará las reglas del juego. Mi pulso se aceleró mientras miraba los documentos. Me habían entregado el poder para tomar el control. No podía desperdiciarlo. Hazlo, dije, mi voz casi un gruñido. Fija la reunión para la semana que viene y asegúrate de que sea temprano. Quiero moverme rápido. El licenciado Morales dio una respuesta seca y colgó. Y yo me quedé allí sentado unos momentos, absorbiendo el peso de lo que estaba a punto de suceder. No iba a presentarme en la reunión como una cara más en la multitud. No iba a ser el tipo al que habían despedido la semana pasada. Era el tipo que ahora era dueño de esta empresa. No iba a permitir que Ricardo ni nadie más lo olvidara. Mis manos todavía temblaban mientras volvía a pasar las páginas, sintiendo la nitidez del papel bajo mis dedos. Cada página se sentía como una promesa. Cada firma, una llave para algo más grande. No solo iba a vengarme de Ricardo. Iba a tomar todo lo que él había construido y convertirlo en algo que yo quería, algo de lo que mi padre se habría sentido orgulloso. El reloj hacía tic-tac de fondo. No iba a perder más tiempo. La sala de juntas estaba en silencio cuando entré. El bajo murmullo de la conversación se cortó en el momento en que abrí la puerta. Las cabezas se giraron. Ricardo estaba de pie al frente, en medio de su presentación. Pero en cuanto me vio, su rostro cambió. Sorpresa, confusión. Luego, una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos. No hice una gran entrada. Ni pausa dramática. Ni un gran discurso. Simplemente entré, sosteniendo los documentos de accionista en la mano, y avancé hacia la sala. Los ojos de Ricardo se entrecerraron mientras me acercaba a la mesa. ¿Qué demonios haces aquí?, preguntó, su tono cargado de irritación. No respondí de inmediato. En lugar de eso, coloqué los documentos sobre la mesa, justo delante de los miembros de la Junta. El sonido del papel deslizándose sobre la superficie lisa de la mesa de conferencias pareció resonar en el tenso silencio. Los hombres mayores sentados alrededor de la mesa intercambiaron miradas, claramente confundidos. Uno o dos miraron a Ricardo, esperando una explicación. Ricardo se rió, una energía nerviosa filtrándose en su risa forzada. «¿Es una especie de broma, Javier?», preguntó, mirando a la Junta, con la voz aguda e insegura. «Estamos en medio de una discusión importante aquí». No dejé que me desviara del tema. «No es ninguna broma», dije, con voz calmada. «Soy el accionista mayoritario. El 75% del poder de voto de la empresa está en mis manos». El rostro de Ricardo se contrajo, y luego volvió a reír, esta vez un poco más forzadamente. «Eso no es posible», dijo, asumiendo claramente que se trataba de algún tipo de error o malentendido. «Javier, esto es un error. No hay forma de que tú». Los miembros de la Junta empezaban a mirar los documentos, algunos entrecerrando los ojos para leer las páginas, otros inclinándose hacia adelante en sus asientos. El ambiente cambió. La comprensión de que aquello no era una broma empezaba a calar. Observé cómo la compostura arrogante de Ricardo se resquebrajaba. Los muros que había construido a su alrededor, su sensación de control, su confianza empezaban a desmoronarse. «Está todo ahí», Ricardo, dije, golpeando los papeles con el dedo. «Ahora soy el dueño de la empresa». La sala quedó en silencio. Los miembros de la Junta procesaban la verdad, y Ricardo buscaba una salida. Abrió la boca, probablemente para discutir, pero no le di la oportunidad. «Bajo tu liderazgo», dije, con voz fría, esta empresa ha tenido un rendimiento deficiente, ingresos decrecientes, baja moral de los empleados y malas decisiones en la cúpula. Los números no mienten, Ricardo. Dejé que las palabras flotaran en el aire por un momento, observando a los miembros de la Junta moverse incómodos en sus asientos. La cara de Ricardo estaba roja ahora, su mandíbula apretada, sus ojos moviéndose entre los documentos y las personas a su alrededor. «Presento una moción para reemplazarte como director ejecutivo», continué, mientras el silencio en la sala se espesaba, con efecto inmediato. Ricardo abrió la boca,
pero estaba claro que sus habituales respuestas afiladas no iban a funcionar aquí. La junta ya estaba procesando lo que acababa de decir, y él podía sentirlo. El ambiente en la sala había cambiado. Había perdido la batalla, pero no estaba listo para admitir la derrota. Todavía no. Ricardo, dije, inclinándome ligeramente, manteniendo un tono medido. Se acabó. La junta lo sabe, y tú lo sabes. Has tenido tu oportunidad. Ricardo miró alrededor de la sala, con la desesperación brillando en sus ojos. Los miembros de la junta ya no lo miraban a él en busca de seguridad. Ahora me miraban a mí. Y en ese momento, lo supe. Con un solo voto, podía derribarlo, y lo iba a hacer. Coloqué una pila de documentos frente a él, mostrando los números que decían la verdad. Los informes hablaban por sí solos: clientes perdidos, el desplome del precio de las acciones y una cultura que se había vuelto tóxica. Miré a la secretaria de la junta, que había estado observando el intercambio en silencio, y asentí levemente. La secretaria se ajustó las gafas, se aclaró la garganta y habló, su voz resonando en el silencio. Señor Aguirre, dijo, dirigiéndose directamente a Ricardo. Basado en los documentos de accionista que Javier ha proporcionado, su voto por sí solo es suficiente para destituirlo del cargo de director ejecutivo. Las palabras cayeron como una bofetada. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Ricardo, sus ojos moviéndose entre mí y los miembros de la junta, que ahora se removían incómodos en sus asientos. Abrió la boca para discutir de nuevo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No tenía sentido alargarlo más. Los hombros de Ricardo se hundieron. Sus ojos brillaron con algo crudo, algo cercano al pánico, pero aún así intentó mantenerse erguido. Me lanzó una última mirada, una mezcla de furia e incredulidad, antes de darse la vuelta y salir furioso de la sala, dando un portazo. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por la desesperación. La sala de juntas se sumió en un pesado silencio. Respiré hondo, intentando calmar la energía en la sala. Era el momento del siguiente paso. Me erguí, mi voz tranquila pero con un peso que esperaba que pudieran sentir. Vamos a tener una nueva visión, una que se centre primero en las personas, no en los beneficios. Una que devuelva la transparencia, las iniciativas centradas en los empleados y las prácticas éticas a la vanguardia. Esta empresa se construyó sobre valores, valores que mi padre estableció. Es hora de honrar ese legado. Miré a los miembros de la junta, firme e imperturbable. No más atajos. No más esconderse detrás de los números. Vamos a liderar esta empresa como debía ser liderada, empoderando a las personas que trabajan aquí, reconstruyendo la confianza y haciendo lo correcto, siempre. La sala estaba quieta. Lo estaban asimilando, masticando cada palabra. No solo estaba ocupando el asiento de Ricardo. Estaba cambiando toda la empresa, empezando por la cultura, el liderazgo, la forma de hacer las cosas. Se trataba de algo más que reemplazar a un hombre. Se trataba de remodelar todo desde los cimientos. Y no iba a dar marcha atrás. Ni ahora, ni nunca. Las primeras semanas después de la destitución de Ricardo parecieron un borrón. El caos era inevitable. Los departamentos se estaban reorganizando. La gente estaba nerviosa. Y había susurros en cada rincón de la oficina. Pero sabía que tenía que seguir avanzando, seguir remodelando las cosas, incluso cuando sentía que el peso de todo me aplastaba. Empecé por hacer limpieza. Algunos de los gerentes senior eran reliquias del liderazgo de Ricardo, egoístas, desconectados de la realidad y no alineados con los valores que quería recuperar. No perdí el tiempo. Dejé claro que la antigua forma de hacer las cosas se había acabado. Ascendí a personas que habían sido ignoradas durante demasiado tiempo, empezando por David, de atención al cliente. David llevaba años en la empresa, había sido pasado por alto en ascensos y nunca había recibido el reconocimiento que merecía. Pero conocía la empresa por dentro y por fuera, y su equipo lo respetaba. Así que lo nombré nuevo gerente de atención al cliente. No fue un gran gesto, pero fue un comienzo, un pequeño paso para reconstruir la confianza que habíamos perdido. También examiné a fondo las finanzas de la empresa, los excesos, los lujos para los altos mandos. Todo eso tenía que desaparecer. Ricardo había gastado el dinero como si fuera agua,
cenas carísimas de miles de pesos, vuelos en primera clase, renovaciones de oficinas que eran más por apariencia que por funcionalidad. Era hora de recortar. Redirigí esos fondos a algo mucho más importante: beneficios para los empleados, programas de formación y alcance comunitario. No se trataba solo de reducir costes. Se trataba de demostrar a las personas que trabajaban aquí que sus contribuciones importaban más que cualquier mueble de oficina carísimo. La pieza central de mi plan era la iniciativa Las personas primero. No era solo un eslogan. Era un compromiso de hacer de la empresa un lugar donde las personas fueran reconocidas por su arduo trabajo, donde la comunicación fluyera libremente y donde el crecimiento interno fuera la prioridad. Implementé nuevos canales de retroalimentación, empecé a celebrar reuniones generales para mantener a los empleados informados e introduje programas de mentoría para ayudar a la gente a avanzar en sus carreras. Sabía que no sería fácil. Cambiar la cultura de una empresa tan grande llevaría tiempo, pero a medida que pasaban las semanas, empecé a sentir el cambio. La gente comenzaba a mirarme de otra manera, no solo como el tipo que despidió a Ricardo, sino como el tipo que realmente los estaba escuchando. Había una chispa de energía en la oficina que no había existido en años. Los empleados estaban más comprometidos, más dispuestos a expresar su opinión, lo más importante, la moral había subido. Una mañana, caminaba por la oficina, simplemente observándolo todo. El espacio de planta abierta, antes frío y estéril, bullía de energía. La gente hablaba, colaboraba, compartía ideas. Se podía sentir el cambio en el aire. Era un proceso lento, pero estaba sucediendo. Al pasar por la sala de descanso, escuché una conversación entre algunos gerentes de nivel medio. Al principio no me vieron, pero oí el final. ¿Han notado lo diferentes que están las cosas?, preguntó uno de ellos. Parece que a Javier de verdad le importa lo que pensamos. El otro asintió. No sé, tío. Es como si ahora de verdad nos escucharan. Es refrescante. Seguí caminando, con un orgullo silencioso llenándome. No se trataba solo de los números o del resultado final. Se trataba de hacer de la empresa algo de lo que mi padre se hubiera sentido orgulloso, un lugar donde las personas fueran más que simples engranajes de una máquina, donde pudieran crecer, contribuir y sentirse valoradas. Incluso mis críticos más duros estaban empezando a cambiar de opinión. Los cambios no se trataban solo de que yo tuviera el poder. Se trataba de una nueva dirección, una visión que no solo se basaba en los beneficios, sino en las personas. Y por mucho que algunos de ellos hubieran dudado de mí al principio, me daba cuenta de que también empezaban a verlo. Habían pasado meses desde la partida de Ricardo, y el cambio era innegable. La empresa prosperaba. Los ingresos habían aumentado. La retención de empleados se había disparado. Y la satisfacción del cliente nunca había sido tan alta. Caminaba por los pasillos con una satisfacción silenciosa que no podía expresar con palabras. No había caos, ni tensión, solo el zumbido constante de una empresa que funcionaba a pleno rendimiento. Ya no era solo el director ejecutivo. Era el líder que esta empresa había necesitado todo el tiempo, el que mi padre había querido que fuera, y el que Ricardo nunca creyó que podría ser. Hoy era la reunión general, el momento de dirigirme a la empresa y recordar a todos hacia dónde nos dirigíamos. La sala estaba llena de personas que habían pasado por los momentos difíciles conmigo, aquellos que habían aguantado, que habían creído en la visión incluso cuando las cosas parecían inciertas. Me paré frente a ellos, con el corazón latiendo con un sentido de propósito. Este era mi momento no solo para agradecerles, sino para dar el mérito a quien lo merecía. Todos aquí han desempeñado un papel para llegar a donde estamos, empecé, mi voz firme pero llena de la gratitud que sentía. Pero quiero asegurarme de que aquellos que han estado llevando esta empresa en silencio reciban el reconocimiento que merecen. Miré alrededor de la sala, cruzando la mirada con algunas personas entre la multitud antes de fijarme en Sofía, que una vez estuvo atrapada en un puesto de bajo nivel, ignorada e infravalorada. Ahora, dirigía un nuevo programa de éxito del cliente que había sido una de nuestras iniciativas más exitosas. Sofía, has sido una roca. Has trabajado más duro que nadie que conozca, y te has ganado este puesto de liderazgo. El programa que has construido es una de las razones clave por las que nos va tan bien hoy. Gracias. Su rostro se iluminó y siguió una ola de aplausos. No era la única.
Había otros, personas que antes habían pasado desapercibidas y que ahora estaban en roles donde podían marcar una diferencia real. Se sentía bien reconocerlos, verlos finalmente obtener lo que merecían. Cuando terminó la reunión, caminé por la oficina, en dirección al antiguo espacio de Ricardo. El pasillo estaba inquietantemente silencioso, y cuando pasé por su oficina, no pude evitar detenerme un momento. Ahora estaba vacía. No quedaban rastros del hombre que una vez había llevado las riendas de la empresa. Me quedé allí un segundo, asimilándolo. El escritorio ya no estaba. El aspecto elegante y estéril en el que Ricardo había insistido había sido reemplazado por algo más cálido, algo que se sentía más como el corazón de la empresa. Era extraño. Un año atrás, habría dado cualquier cosa por esa oficina, por ese puesto. Pero ahora, de pie en el umbral del espacio vacío, estaba claro que ya no lo necesitaba. Había reconstruido la empresa desde los cimientos, pero también me había reconstruido a mí mismo. Todo lo que me habían quitado, lo había encontrado de nuevo, no pasando por encima de nadie ni poniéndome en los zapatos de otro, sino liderando con propósito e integridad. El legado que mi padre me había dejado, una vez eclipsado por los juegos de poder de Ricardo, ahora estaba restaurado, mejor que nunca. Mientras me alejaba de la oficina vacía, me di cuenta de que ya no se trataba solo de la empresa. También se trataba de mí. Había reconstruido mi propia confianza, mi propia vida, y ya no estaba aquí, a la sombra de Ricardo. Este era mi momento. Me lo había ganado.